Bien, vamos a entrar ahora en la figura de San Ignacio de Loyola, que aparece como un poco el contrincante, uno de los contrincantes de la rebelión protestante, de la reforma protestante. Un personaje muy singular, así como vimos Atanasio respecto a la realidad, respecto al arrianismo, esa gran herejía de los primeros siglos. Ahora veremos la figura de San Ignacio, no solamente en lo que toca al protestantismo, pero sí también en otros aspectos, incluido su lucha, cómo entendió la manera de luchar contra el protestantismo. Bien, no vamos a relatar la vida del santo, que damos por algo conocida en general, pero sí tratar de exponer algunas facetas de su rica personalidad, con especial miramiento a su ideal caballeresco también, de que hablamos al referirnos a San Bernardo, que hacen de él un verdadero arquetipo para todo el que no se haya resignado a la mediocridad, podríamos decir. La estampa de San Ignacio fue esencialmente la de un caballero durante lo que él llamó su vida desgarrada y vana, como una vida antes de convertirse plenamente a la militancia, y lo siguió siendo luego de su conversión y hasta el fin de su vida. Para mejor comprender esta gran figura, nos convendrá considerar el ambiente que lo vio nacer y en donde transcurrió su niñez y juventud. Los Loyola pertenecían a una familia de la nobleza española, una de las 10 principales familias del País Vasco, que eran llamados parientes mayores, lo que implicaba un derecho reconocido por escritura a que el rey los invitase en ciertas ocasiones a la corte. Por parte de su madre, doña María Sáenz, no lo digo porque tenga que ver conmigo, ojalá, creo que tengo algún parentesco, así se llamaba, Sáenz de Licona, Ignacio provenía también de una familia noble de Guipúzcoa. Pero los Loyola no eran simplemente nobles, sino también aristócratas de provincia, con lo que queremos decir que estaban en permanente contacto con la gente labriega del pueblo vasco. De ahí que la infancia y la adolescencia del joven Íñigo, como se llamaba, no se llamaba Ignacio, se llamaba Íñigo, que es un nombre vasco, va a después elegir llamarse Ignacio por devoción a San Ignacio de Antioquía, por el fuego que tenía en su corazón Ignacio. Ignis, fuego, significa, saben, en latín. Bien, así que el joven Íñigo, digamos, transcurrió su infancia y adolescencia entre la relativa elegancia del castillo solariego o casa torre y la alquería aldeana de Eguíbar. Hasta el fin de su vida será advertible esta influencia campesina, en ese sentido se parece a Lutero, ¿no? Por ejemplo, en el español defectuoso de sus cartas, etc. Bebió asimismo del ambiente su inclinación militar. Refiriéndose a la juventud de Íñigo, en el castillo paterno escribiría su secretario y confidente, el padre Nadal se llamaba. Pronto se encendió en él una especie de fuego noble y no pensaba en ninguna cosa sino en distinguirse en la fama militar. Él todavía no era católico, sí, pero no era militante, era un hombre de una vida, como él dice, desgarrada y vana, una vida vulgar, un poco mundana, sin ser un gran pecador ni nada. Pero ya tiene un cierto anhelo a la fama militar, distinguirse en la fama militar, como él dice. Ello era, al parecer, una herencia recibida. El padre Leturia, excelente historiador de San Ignacio, a quien recurro frecuentemente en esta conferencia, señala que en base a las fuentes históricas que poseemos, es posible afirmar que la tradición militar de los Loyola no arranca inicialmente de gloriosas hazañas contra los moros, que jamás llegaron al norte de España, a las montañas de allí de España, sino de una contienda de menor nivel, casi aldeana, entre pueblos de Navarra, Guipúzcoa, etcétera, pueblos hermanos por sangre y religión, o sea, pequeñas batallitas por primacías o rivalidades pueblerinas. Cuando los reyes católicos suben al poder, al tiempo que se fueron extinguiendo las luchas intestinas, se encendieron ideales más universalistas, ¿no?, que nacen de la aldea.
ausentes hasta entonces en la tradición militar de los Loyola. Y así, a partir de 1480, la familia, trascendiendo los reducidos marcos de los conflictos pueblerinos, se dispersó en pocos decenios por el viejo y nuevo mundo. Don Beltrán mismo, el padre de Íñigo, acompañó a los reyes durante la campaña de Granada, combatiendo, ¿no?, la campaña contra los moros, y la Fuentes le llama generoso caballero y gran soldado. O sea, tenía en la sangre, ¿no? Íñigo, Ignacio tenía en la sangre ya esto, su padre. Juan era su hermano mayor. Ignacio perdió, dice, animosamente su vida en las guerras de Nápoles, que era dependiente de España en aquel tiempo, el año 1496. Su segundo hermano, llamado Bernardo, pasó a las Indias hacia 1510 para su conquista y falleció en tierra firme. No sé bien a qué parte de América vino. Martín, el heredero por muerte del primogénito, intervino en 1512 en la batalla de Velarte contra los franceses. Otro hermano, finalmente, cuyo nombre desconocemos, marchó a Hungría y cayó luchando contra los turcos. O sea, quiere decir una familia que militó, militar, casi podríamos decir, combatiente. Por eso le entendió mucho ese. Bueno, apenas es posible reflejar con más celeridad en el seno de una familia aquella profunda y heroicizante transformación que bajo los reyes católicos y Cisneros, el gran cardenal Cisneros, experimentaron Castilla y Guipúzcoa, que ya trascendieron las luchas pueblerinas y tuvieron una visión más general, más universal, ya no más lucha de aldea, sino cruzada universalista. Bien, detrás de Granada surge ante los ojos de un poeta de aquel tiempo la ciudad de Jerusalén, o sea, las cruzadas, que ya habían terminado hacía mucho, en cuyo santo sepulcro espera a los reyes nada menos que la corona imperial, un literato de ese tiempo, ¿no? Como si la toma de Granada fuera como un preludio de la conquista de la Tierra Santa, ocupada también por los musulmanes, y también aquella otra cruzada conquistadora de las tierras descubiertas por Colón, que inesperadamente vino a continuarlas. Mostraron durante la juventud de Íñigo que había algo más que en sueños en los arrestos caballerescos de aquel poeta que escribió sobre estas cosas. Bien, en este ambiente de heroísmo generalizado se explica el auge que conoció la literatura caballeresca. El influjo y propagación de los libros de caballería, escribe Menéndez y Pelayo, no fue un fenómeno español, sino europeo. Dice, eran los últimos destellos de la Edad Media próxima a ponerse. Pues yo había dicho, creo, otra vez que la Edad Media había terminado, no hacía mucho, 1300, mediados del siglo XIV, pero que si en Europa, en general, la Europa había muerto, había desaparecido, en España estaba todavía vivo. España vivía todavía un espíritu medieval, podríamos decir. Bien, ese género literario de caballería, los libros caballerescos, nacido fuera de España, no arraigó por demasiado fantástico en Castilla, hasta que conquistada Granada y descubierta América, apareció en 1508 la traducción española de una de las obras clásicas de la caballería, Amadís de Gaula, que era el protagonista, con acomodamientos agregados por los españoles, en cuyo prólogo se alude a los puntos de contacto que ofrece el espíritu de la obra con el que impregnó la gran gesta de la conquista de América, porque fue vista como una especie de prolongación de las cruzadas. La aparición de este libro, el de Amadís de Gaula, uno de los que por más tiempo y más hondamente imprimieron su sello, no solo en el dominio de la fantasía, sino en los hábitos sociales, como afirma el mismo Menéndez y Pelayo, con sus lances heroicos, sus luchas por mar y tierra contra gigantes y hechiceros, estaba mezclado con algo fantástico, sus impulsos amorosos, sus laxitudes morales incluso, mezclado todo ello con una ingenua fe religiosa, inspiró la atmósfera que respiraron los hombres de aquella época, en España y fuera de España, lo que hace fácilmente comprensible el reflorecimiento del ardor militar en los hermanos de Ignacio y no menos el deseo que en él se encendió de seguir la soldadesca,
decir, la vocación, la carrera militar. Y así escribe el padre Nadal, aquel confidente de San Ignacio: aunque educado con distinción de noble en su casa, no se dio sin embargo a los estudios, sino movido de una suerte de ardor generoso se entregó, conforme a las tradiciones de la nobleza de España, a merecer la gracia del rey y de los magnates y a señalarse en la gloria militar. Otro de los elementos que caracterizaron el ambiente donde Íñigo vivió su juventud es aquella fe robusta, sencilla y como connatural del español aldeano. Más tarde él mismo y sus más íntimos colaboradores, sospechados a veces por la Inquisición, apelaron a ella para abonar la puridad de su ortodoxia, porque la Inquisición preguntó si no tenían parientes judíos, porque era la época que había judíos falsamente conversos, entonces dijo, en mi patria no suele haber judíos, respondió Ignacio, ¿no? En Alcalá, al que le preguntaba si él guardaba el sábado, a ver si tenía algo de judío, ¿no? En mi patria no hay judíos, decía él. Y cuando en 1554 el padre Nadal diera a conocer un escrito en defensa de los ejercicios espirituales, afirmaría: es Ignacio español y procede de la primera nobleza de la provincia de Guipúzcoa, en la que tan incontaminadamente se conserva la fe. Tal es el celo y constancia que desde tiempo inmemorial tienen por ella sus habitantes, que no permiten vivir allí a ningún cristiano nuevo, ni desde que hay memoria de cristianismo se sabe de uno solo a quien se haya notado ni de sospecha de herejía. Quiero decir, era un ambiente densamente católico en el que vivió. Tal fue el ambiente que respiró el joven Íñigo. Hugo Ranner, que no es el Ranner más cuestionable, sino su hermano, que no tiene nada que ver con el otro, y es muy bueno, yo he leído muchas cosas de él, todas son buenas, absolutamente. Bueno, él ha escrito en un luminoso estudio sobre Ignacio, dice que en aquella herencia cultural se encuentra ya en germen tanto el libro de los ejercicios como también la orden que él fundara, la Compañía de Jesús, después de su innata lealtad al rey católico y sus ideales político-religiosos que abarcaban todo el mundo, después de su divagador fantasear con los personajes de Amadís, que incitaba valerosas hazañas por el rey, se entiende fácilmente su pase al rey eternal, como dicen los ejercicios, su paso a Dios, al que gustará llamar su divina majestad, con la consiguiente invitación al magis, al más, un adverbio latino, magis, predileccionado por el santo, que es el adverbio propio de las almas grandes, magnánima, magna, que dice alma grande, al más que arranca al hombre de su mediocridad y le incita a señalarse, como dice en el servicio de Dios, señalarse, destacarse. Así, dice, se nos manifiesta ya por la herencia y la educación de Íñigo los contornos de su ideal futuro. El libro de los ejercicios y la compañía se forman desde abajo como la obra del noble y del soldado. Su ideal es el magis del sentimiento de un aristócrata, concluye Hugo Ranner. Bien, pero no adelantemos etapas. Íñigo se inició en la corte y fue allí junto al rey Fernando donde acabó de formarse en su alma aquel fondo de hidalguía y señorío incoado ya junto a sus padres en la casa Torre, que depurado más tarde de toda escoria mundana, se revelaría tan palmariamente en sus cartas a nobles, obispos y príncipes de toda Europa, ya cuando él tuviera más relevancia. En 1512, don Fernando había conquistado el reino de Navarra y en 1515 se incorporó ese reino a la corona de Castilla. Pero ahora estamos ya en la época de Carlos V, quien se encuentra en guerra con Francisco I de Francia. Una de las fortalezas que había que defender era Pamplona. Y allí lo tenemos contra el ejército francés. Y allí lo tenemos a nuestro Íñigo decidido a luchar con ardor. Frente al ataque de los franceses, los defensores vacilan, incluido su comandante. Y así entonces, un autor escribe la situación: queriendo el dicho don Francisco, o sea, el comandante de la plaza, salirse de la ciudad por no le parecer que podría resistir a la fuerza de los franceses, a la fuerza de los franceses, dice, tuviendo también sospecha de los mismos de Pamplona, o sea que no le ayudasen en este combate, Íñigo, avergonzándose de salir, o sea de retirarse, de dejar la plaza, porque no pareciera huir,
no quiso seguirle, antes entró delante de los que se iban en la fortaleza para defenderla con los pocos que en ella estaban. Ante su jefe que se retiraba, Íñigo trazó su propio camino de honor, acompañado de los que querían señalarse en todo servicio a su rey, un puñado de caballeros. Fíjense que estas fórmulas que se usan para los combates son las que usan los ejercicios, señalarse en servicio de su rey. Nada más que se da el rey eterno, antes del rey temporal, pero hay un espíritu caballeresco, quiero decir. Pasó de la milicia terrena a la milicia celestial. Consideró el apostolado como una milicia. Esto es muy típico de él. Y fue entonces cuando cayó herido por las esquirlas de un cañonazo y conducido a su casa natal. Allí lo tenemos ahora nuestro caballero enfermo, recluido en un cuarto del castillo, que sería el escenario de su conversión. Aburrido profundamente, un hombre que de combate, aburrido por la larga convalecencia, pidió algún libro, preferentemente de caballería, quería, alguno de caballería, como quizás el Amadís, o su continuación, que se llamaba Las Sergas de Plantián, otro caballero, pero al parecer no encontraron lo que solicitaban. Él mismo así nos lo cuenta en su autobiografía, que dictaría los últimos años de su vida, y habla por eso en tercera persona. Dice, en aquella casa no se halló ninguno de los libros que solía leer, y así le dieron una vita Christi, una vida de Cristo, y un libro de vida de santos, en romances, por los cuales, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí hallaba escrito. Me imagino que al principio se había aburrido mucho, él quería aventuras, libros de caballeros, etcétera, ¿no? Y estos libros podrían ser un poco aburridos para él, pero es su primera aproximación a un mayor conocimiento de este ambiente, ¿no? El carácter mismo de la obra, que se llama Flos Santorum, Flor de los Santos, Vida de los Santos, en romances, con su pintoresca galería de héroes y heroínas de la virtud. Ahora se enfrenta ya con héroes, no tanto héroes de guerra, sino héroes de la virtud, porque él va a ver así un poco la vida espiritual como heroísmo de la virtud, repartidos por tierras y situaciones tan diversas, santos, qué sé yo, misioneros, santos contemplativos, tantos santos, y aventuras hazañosas, a semejanza de las novelas de caballería, no dejaría de atraerlo. El autor del prólogo era un tal Bagazzi, quien en su juventud había sido alférez del hermano de Bray, así que tenía cierta mentalidad militar también. El hecho es que Ignacio, luego de leer las vidas de San Francisco y de Santo Domingo, particularmente comenzó a preguntarse qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco o Santo Domingo. Y poco después la resolución, más todo su discurso era decir consigo, San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Era un poco voluntarista, se hubiera enojado el Lutero, contra el voluntarismo. Yo lo puedo hacer. Es muy probable que Íñigo haya encontrado también en el Flos Santorum, en la parte donde se pone la vida de San Agustín, aquella referencia a la gran obra de teología de la historia que escribía dicho santo de Civitate Dei, de la ciudad de Dios, donde se lee, trata San Agustín de dos ciudades, de Jerusalén y de Babilonia, y de sus reyes. Y rey en Jerusalén es Cristo, rey en Babilonia es el diablo. Y dos amores son los que han edificado estas ciudades. La ciudad del diablo procede del amor propio, que llega hasta el desprecio de Dios. La ciudad de Dios procede del amor de Dios, que llega hasta el desprecio de sí mismo. Esto le tiene que haber gustado mucho. Esta idea agustiniana la va a hacer suya la historia como un combate entre la ciudad de Dios, cuyo rey es Cristo, y la ciudad de Satanás, la ciudad de Dios, de Cristo, y la ciudad de Satanás, cuyo rey es el diablo. Eso va a decir San Agustín, y San Ignacio, en su meditación de las dos banderas, va a retomar esa tónica patrística y guerrera, o sea, el cristianismo como un combate. Sin duda que ya desde ahora se fue llevando a cabo el encuentro de la noble magnanimidad innata y adquirida del santo con las ideas fundamentales que formarían el núcleo de los ejercicios. Tanto en su lectura como en las mociones primeras de su conversión están en germen las meditaciones del reino de Cristo y de dos banderas, su visión de las dos ciudades agustinianas, como dijimos, jóvenes esenciales de la espiritualidad ignaciana.
pero todavía se sentía perplejo, sin atreverse a dar el salto definitivo. Su imaginación alternaba pendularmente entre la vieja caballería y la nueva, la caballería temporal y la caballería espiritual, podríamos decir, y la nueva, deteniéndose, dice el biógrafo, siempre en el pensamiento que tornaba, o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas obras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía otras cosas. O sea, así se iba convaleciendo de su larga quietud. Advirtamos cómo cuando pensaba en los santos, sentía así admiración frente a aquellos arquetipos y ansias de emulación, pero la tesitura todavía era demasiado humana, demasiado natural, hasta que por fin entendió que todo ello debía ser con la gracia de Dios, porque antes parecía que él, quiero ser como Francisco, no es la cosa de la voluntad, es cierto voluntarismo, no, yo entendía que sin la gracia no podría lograr. La expresión aparece ahora por primera vez para no abandonarlo más, con la gracia de Dios, ni en la vida ni en los ejercicios. La conversión de Íñigo estaba consumada. Agreguemos un dato curioso. De esta época nos dicen sus biógrafos que soñaba con una dama, como todo buen caballero, Notre Dame, recuerdan, Nuestra Señora, la Virgen, pero también una mujer, ¿no?, con la cual poder admirar y con la cual poder desposarse, la dama de los sueños, podríamos decir, ¿no?, de todos los caballeros, una dama, la obligada dama de los pensamientos y dueña del corazón, como se decía en la poesía, de todo esforzado caballero. ¿Quién era esta dama con la que Ignacio soñaba? No se sabe de cierto quién era. Si la infanta Leonor, o sea, gente de la corte, no estaba abajo, ni la infanta Catalina, ambas hermanas de Carlos V. Dice que él se decía de esta última la más linda cosa que hay en el mundo, la infanta Catalina. Pero también aquí se dio la feliz transposición. Si se quiere decir quién fue la dama a la que él incondicionalmente sirvió desde el momento de su conversión, escribe un historiador, quién fue aquella por la que soñó las más grandes empresas, quién la que ocupó el primer puesto en su corazón generoso, no hay duda alguna en afirmar que ella fue la Santa Madre Iglesia en cuanto Cristo viviente, en cuanto esposa de Cristo, a la que no se contentó con servir personalmente toda su vida, sino que quiso dejarle su obra fundamental, su compañía, para perpetuar en ella un espíritu de amor y de servicio, un espíritu de sacrificio en el servicio mismo que hacen de esta milicia su razón de ser y su característica fundamental. Bueno, esto es discutible, pero sea lo que fuere, el hecho es que nuestro Íñigo, sintiéndose ya mejorado, resolvió dirigirse a Montserrat, monasterio, para velar allí sus armas en honor de Nuestra Señora. Acto estrictamente caballeresco. Todo caballero velaba sus armas toda la noche antes de ser armado tal. Hizo el viaje montado en una mula, marchando rápido para llegar pronto. Iba todavía suntuosamente ataviado con su elegante traje de caballero, y en los procesos se dice que sus vestidos eran ricos, preciosos y delicados, y que andaba muy bien el vestido al modo y talle del soldado, o sea, cuidaba su presencia, su arma. Señalemos en esta peregrinación dos hechos de índole típicamente caballeresca, uno de ellos hablé rápidamente ayer o tener, de los que se encuentran reminiscencias en el libro de Amadís de Gaula, un libro caballeresco, novelado, y que pasaron de la autobiografía a la literatura y al arte. Ante todo, la aventura con el moro, aquel que Calderón de la Barca elevaría a la categoría de drama religioso en su obra El Gran Príncipe de Fez. Íñigo caminaba embebido en sus propios pensamientos y yendo por su camino le alcanzó un moro. La obligada pregunta de tales circunstancias acerca del lugar al que se dirigía, ¿dónde va, etcétera, ¿no?, debió dar ocasión a que Íñigo nombrara a Montserrat y a la Virgen. Y vinieron, dice, a hablar de Nuestra Señora. Sin duda que el peregrino ha de haber dicho algo sobre la pureza de su Señora, a lo que el moro se atrevió a poner reparo,
Virgen antes del parto, dijo, bueno, pase, pero virgen en el parto no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían. El enamorado de la Virgen, de Notre Dame, se enredó en una disputa tenaz, tratando de dar al moro muchas razones, pero no bastaron las razones, y así el moro se adelantó, vio que la cosa se ponía pesada, se adelantó rápido, ¿no? Para perderse de vista a este peligroso hombre, caballero. Esta brusca partida del jinete y el trote veloz de su mula dejan vislumbrar que el diálogo se vino encrespando, y que el moro, quizás a la vista del acero toledano que ceñía el vasco, y estando ya por llegar a su destino, quiso evitar a tiempo irrevocables consecuencias. ¿Qué hizo Íñigo? No lo dice la autobiografía, lo cuenta él. Y en esto le vinieron, habla en tercera persona, le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causaban indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora, y que era obligado a volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar al moro y darle de puñaladas por lo que había dicho. Y no era muy ecuménico, parecía, y perseverando mucho en el combate de estos deseos, al fin quedó dubio, sin saber lo que era obligado a hacer. Llegó, mientras tanto, a una bifurcación del camino, ¿no? Y dijo, ¿y por cuál habrá tomado el moro? ¿Qué hacer? Y así termina el relato, después de, cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta que se determinase, se determinó en esto, es saber, de dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría al moro y le daría las puñaladas. Y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Para suerte del moro, la mula tomó el camino real y dejó el de la villa. Bien, es un hecho, pero que muestra un poco esa actitud militante del caballero. El segundo hecho de índole caballeresca, como dije antes, fue la vela de armas. En referencia a ella, escribe un compañero de él, viniéndole a la memoria cómo los nobles caballeros se solían armar para ordenarse y dedicarse a la milicia, tomó voluntad de imitarlos en dedicarse al servicio de Dios. Ya en las 7 partidas, Alfonso el Sabio, el autor de este texto, había trazado, una especie de plan de lo que es la vela nocturna de oración a Dios que había de preceder al acto de armarse caballero. Ahí se dice, cuando esta oración ficiese, dice el texto en español antiguo, ha menester de estar los hinojos fincados o de rodillas, todo lo en pie, todo lo demás en pie, mientras lo pudiera sufrir. La vigilia de los caballeros, porque la vigilia de los caballeros no fue establecida para juegos, ni para otras cosas, sino para rogar a Dios ellos, a los otros que ahí fuesen, que allí estuviesen, que los guarde, que los enderece, que los alivie, come a hombres que entran en carrera de muerte. Hombres que entran en carrera de muerte, es decir, que van a vivir peligrosamente su vida. Con esta ceremonia comenzó su nueva vida, velando toda la noche y haciendo oración ante la imagen de la Virgen Sacrosanta, al modo con que los que han de ser armados caballeros velan sus armas con el solemne y antiguo rito de los nobles. Todavía está ahí el arma de él, el sable de él, lo han puesto ahora junto a la Virgen. Bien, de Montserrat. Es indudable que Ignacio se inspiró a sí mismo en el libro de caballería. Lo dice expresamente la autobiografía, ¿no? Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas del mundo caballeresco, Amadís de Gaudí y semejantes libros, venían de algunas cosas al pensamiento semejante a aquellas, y así se determinó de velar sus armas. ¿Cómo describe la Amadís esta vigilia? Se lo puede ver al término del libro 4, donde relata la vela de armas de Esplandián, el heredero de Amadís. Dice, Esplandián estaba entre ellos tan hermoso, que su rostro resplandecía como los rayos del sol, tanto que hacía mucho maravillar a todos aquellos que le veían fincado de hinojos con mucha devoción y grande humildad, rogándole a la Santísima Virgen que fuese su abogada con su glorioso Hijo, que le ayudase y enderezase de tal manera que siendo su servicio pudiese cumplir con aquella tan gran honra que tornaba. Así estuvo toda la noche en que cosa alguna hablase, sino de estas tales rogarías,
y en otras muchas oraciones, considerando que ninguna fuerza ni valentía, por grande que fuese, tenía más facultad que la que allí otorgada le fuese. Parece evidente que el santo se refería a este pasaje en sus confidencias sobre el amadís que haría a sus sacerdotes amigos después. Escribamos. Bien, esto sería entonces la situación, lo que hizo en la vela de Armas. El monasterio de Monserrat al que Íñigo había llegado era, a principios del siglo XVI, en su época, uno de los centros de la restauración católica impulsada por España, en España por la reforma de Isabel de Cisneros, cardenal. Aún nuestro santo allí se dio cuenta que se confesó detalladamente, repudiando toda su vida pecadora. Luego, se dice en la autobiografía, concertó con el confesor que mandase recoger su mula y que la espada y el puñal colgasen en la iglesia en el altar de Nuestra Señora. Allí está todavía. Así llegó la noche del 24 al 25 de marzo de 1522, fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora y Encarnación del Verbo. A las primeras sombras del anochecer se despojó de sus vestidos, los cambió por los de un mendigo, entrando luego en la iglesia donde pasaría toda la noche, ya de rodillas, ya de pie, encomendándose a Nuestra Señora y ofreciéndose a Cristo como caballero que se disponía a imitarlo en todo. Al llegar el alba, dio por terminada su vigilia. Lope de Vega, contemporáneo de él, dedicaría un bello romance a esta vela de Armas de Íñigo, a cuyo término dice: no se ha de preciar España de Pelayo ni del Cid, sino de Loyola solo, porque hacer su sol venís. Bien, así que como ven ustedes, queda claro, creo, que pasa de la caballería temporal a la caballería espiritual, de soldado de César a soldado de Cristo. La continuidad es evidente, me parece a mí. Años después, cuando yo hubiese fundado la Compañía de Jesús, el Papa Marcelo II le diría: tú recoges soldados y hazlos combatientes, nos los usaremos. El caballero de Cristo ha consagrado su espada a Nuestra Señora. Solo le faltaba una cosa, la iluminación de lo alto. Dicha iluminación se condensa en dos revelaciones principales que Ignacio recibió en el curso de su vida. La primera, poco después de su conversión, sucedió en el Cardoner, que es un río, y después de haberse ordenado sacerdote, otra en un lugar que se llama Las Tortas, que ambas dieron un sesgo claramente sobrenatural a su vocación caballeresca. Escribamos la primera, la del Cardoner. Tras la vela de Armas de Monserrat, Ignacio se había ido a vivir como ermitaño a Manresa, donde transcurriría más de 10 meses en la más severa penitencia como purgación de su vida pecadora. Fue allí donde Dios le ilustraría, le daría una ilustración, no una aparición, nada, ¿no? Sino una ilustración deslumbrante, digamos. Ahí tenemos con sus palabras, habla siempre tercera persona. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba a poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y letras, y esto con una ilustración más grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo cuántas ayudas haya tenido de Dios y de todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Así que no es como eso, no fue una cosa maravillosa, ver moverse una piedra, sino que fue una iluminación interior que le hizo ver todo nuevo, una cosa muy notable. Destaquemos esta expresión: le parecían todas las cosas nuevas. También le parecía como si fuese otro hombre, y también como si tuviese otro intelecto que tenía antes, otro hombre, otros ojos, otra inteligencia. Según se ve,
le fue comunicado lo que en lenguaje moderno llamaríamos una nueva cosmovisión. Comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, dirá un compañero suyo, un conocimiento sumario de las verdades de la fe, a modo de compendio de las escrituras y de la teología. Yo vi, sentí en lo interior y penetré con el espíritu todos los misterios de la fe cristiana, comentaría más adelante, destacando así el carácter de la gracia recibida en aquella revelación, es a saber, la visión sintética y arquitectónica de todas las verdades reveladas. En este tiempo de la visión de Cardoner, escribiría un compañero de él, le dio el Señor grande conocimiento y sentimientos muy vivos de los misterios divinos y de la Iglesia. Aquí le comunicó nuestro Señor los ejercicios, guiándole de esta manera para que todos empleasen el servicio suyo y salud de las almas, lo cual le mostró con devoción, especialmente en 2 ejercicios, el del Rey, la invitación del Rey eterno y Señor temporal, y el de la bandera, las banderas, ¿no? Aquí entendió su fin y aquello a que todo lo debía aplicar y tener por meta en todas sus obras, que es el que tiene ahora la compañía. O sea, la orden que fundó fue fruto de la visión de Cardoner y de esa visión teológica de la historia, de esta cosmovisión, como hemos dicho antes. Visión sintética, decimos, de la relación de los misterios con la Trinidad, y ello en Cristo, y ello en la Iglesia, y ello en el combate de las 2 ciudades. Y él señala que el Urran del que hablamos, que del Íñigo meramente individual ha salido el hombre apostólico. Su terrible anhelo de penitencia no se enmarca ya en la mera consideración de los pecados propios, sino que se hace inteligible a la luz del gran drama universal que va del Génesis al Apocalipsis, y que incluye el pecado, la redención, la lucha con Satanás, la victoria de la gracia y el más fino discernimiento de los espíritus en el alma. Ello es lo que diferencia tan sustancialmente la espiritualidad de San Ignacio de lo que caracterizó la llamada devoción moderna, que es una línea muy diversa, digamos así. Se ha transformado en el seguimiento del Cristo presente en la iglesia militante, así lo de Cristo en la iglesia militante. Manresa significó la irrupción de la gracia divina desde arriba, que se apoderó de aquel hombre más allá de las experiencias que había tenido hasta entonces, para hacer de Íñigo, como él mismo lo decía en sus memorias, el nuevo soldado de Cristo, el hombre de la iglesia, y ello mediante los ejercicios a los que consideraría su más importante arma apostólica y que Dios le inspiró precisamente durante su estadía en la cueva de Manresa. Bueno, decíamos que juntamente con esta eximia ilustración junto al río Cardoner, hubo otra de gran relevancia en su espiritualidad, la de la Storta, lugar que está a 16 kilómetros de Roma, en el cruce de 2 vías consulares, la Casia y la Flaminia. Existía desde antiguo una estación con su hostería y una posta para cambiar los caballos, conocida con este nombre de la Storta. Durante la Edad Media se había levantado un pequeño oratorio a la Virgen. Pues bien, San Ignacio, viniendo de Siena hacia Roma, con 2 compañeros, se hospedó allí. Y así relata el santo lo acaecido, muy breve. Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a Nuestra Señora le quisiese poner con su hijo. Que Nuestra Señora le quisiese poner con su hijo. Y estando un día, pocas millas antes de llegar a Roma, en una iglesia, y haciendo oración en ella, sintió tal mudanza en su ánima, y vio tan claro que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendría ánimo de dudar en esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. No, cosa extraña, ¿no? La súplica insistente a Nuestra Señora, la gran mudanza obrada en su alma, y en el centro del cuadro Dios Padre que lo pone en Cristo su Hijo, y esto sin poder dudar. Ignacio recordaría todavía este momento hacia el fin de su vida, como lo dejó en su diario espiritual dicho, viniendo en memoria cuando el Padre le puso con su Hijo. Creo que eso fue importante en su vida. Un autor comenta así esta revelación: lo que Ignacio pedía con tanta insistencia se lo obtuviera María, lo que el Padre le otorga con una evidencia que no le permite dudar,
y con una fuerza que lo transforma su alma es la gracia que constituye el objeto del triple coloquio final de la meditación de dos banderas: ser recibido bajo la bandera de Cristo como compañero suyo en la pobreza y en las humillaciones. La visión de Storta es ante todo la aceptación mística de esta plegaria. Es un episodio análogo, digamos, a los desposorios místicos de Santa Catalina de Siena con Cristo. Ignacia acaba de unirse a Cristo por la gracia del sacerdocio, este lazo que la asocia para siempre a la vida pobre y crucificada, de quien será, por nuevo título, su cabeza. Se explica cómo se ha vinculado a esta visión la elección tan firme hecha por el santo del nombre, de la compañía de Jesús, no solamente en un sentido militar, compañía de ejército, sino de estar con. El Padre le concedió estar con Jesús, con su Hijo, de él y sus compañeros. No eran compañeros de Jesús por un acto de su propia voluntad, decididos a seguirle en todo, solo, en todas sus acciones y sus hechos. Ambas revelaciones, pues, la del Cardenal y de la Storta, se relacionan pues con los ejercicios espirituales. Como se sabe, la práctica de los ejercicios tiende a suscitar en el ejercitante, luego de haber experimentado el aborrecimiento del pecado en su vida, la vergüenza del caballero que ha ofendido al Cristo con sus reiteradas felonías, el anhelo de acompañar al mismo Cristo que le invita a la conquista del mundo para Dios, a ese Cristo que por él ha vivido los misterios de su vida hasta dejarse clavar en la cruz, lo cual implica la decisión de llevar adelante una lucha abierta contra Satanás, en el ámbito personal como en el ámbito social, conquistar el universo entero para Dios, todo ello concretado en una pertenencia activa a la Iglesia militante. Y por eso, como dice Rahner, los ejercicios se vuelven ininteligibles si no se los considera como un arma, es decir, un instrumento de guerra, en la identificación con el Cristo que al ser levantado en lo alto arrojó fuera al príncipe de este mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, decía San Juan, para deshacer la obra del demonio. Bien, podría decir que todo el espíritu de la compañía de Jesús, condensado en los ejercicios, nació de la experiencia mística de San Ignacio, particularmente en el Cardonel, decíamos. En este rapto parece haber recibido el conocimiento de toda la compañía, por lo cual cuando se le preguntaba por qué instituía esto o aquello, solía responder: me refiero a lo de Manresa. Y este don aseguraba exceder a todos los dones que había recibido. Y también cuando Ignacio, dice un compañero, era preguntado sobre el fundamento para las constituciones de su orden, acostumbraba a aducir como última razón aquella elevada ilustración del Espíritu que Dios le había enviado con gran favor en Manresa, como si entonces hubiera recibido, dice, todo de una vez en un como don arquitectónico de sabiduría. Linda fórmula. Quodam sapientia arquitectónico, quasi in spiritu quodam sapientia arquitectónico. Bien. Fue precisamente durante su estadía en Manresa, en conexión con la visión del Cardenal, que San Ignacio elaboró la meditación clave de su espiritualidad, la de las dos banderas. Dice un compañero, es lo mismo le voy a decir a un compañero de San Ignacio, a uno que había sido amigo de él, había dicho en una plática que había oído de boca del Santo Padre Ignacio que en el ejercicio de las dos banderas le había Dios descubierto este secreto y puéstole delante de los ojos la forma y modelo de esta compañía. En fin, así que entonces esta meditación de dos banderas sería la nuclear para el soldado, siempre un soldado ahora de Cristo y de la Iglesia, la bandera de Cristo en el nacimiento de la compañía de Jesús. Y así, en víspera de la fundación de su orden, resumiría San Ignacio la misión de la misma, dice: hacer servicio de guerra bajo la bandera de la cruz. Como ven ustedes, lo que quiero demostrar en este comentario que he escrito hace mucho tiempo, también como fundador fue San Ignacio un caballero de Dios, un soldado de Cristo que se lanza su orden a la conquista del mundo para Dios. Por el hecho de la compañía procedió de la meditación de las dos banderas, su ayuda a las almas se configura en la forma de un combate por Cristo que continúa viviendo en la Iglesia militante. Pero Ignacio no se engaña, la lucha exterior
no será verdadera si no comienza y se acompaña por el combate interior. En aquella meditación, la última consecuencia de la decisión de ponerse bajo la bandera de Cristo se une inseparablemente a la decisión de abrazarse con la cruz, con los oprobios e injurias, por más en ello le imitar. La línea de batalla que mira, por cierto, al universo mundo se despliega ante todo en el propio corazón, en la lucha interior, primer sector del frente, donde hay que derrotar al enemigo de natura humana. Por tratarse de una lucha, el jesuita habrá de ser experto en conocer los engaños del mal caudillo para guardarse de ellos y el camino que indica el sumo capitán, como lo llama a Cristo. El jesuita debe ser un hombre de rastreo divino, con una pista para lo divino y diabólico en los acontecimientos de la historia humana. No en vano la fórmula del instituto aprobada por el Papa comienza: cualquiera que en esta compañía que deseamos se llame la compañía de Jesús, pretenden sentar debajo del estandarte de la cruz para ser soldado de Cristo y servir a sola su divina majestad y su esposa la Santa Iglesia, soy el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra, persuádase que después de los 3 votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, ella ha hecho miembro de esta compañía, la cual es destinada, fundada principalmente para emplearse toda en la defensión y dilatación de la Santa Fe Católica, predicando, leyendo públicamente y ejercitando los demás oficios de enseñar la palabra de Dios, dando los ejercicios espirituales, enseñando a los niños e ignorantes la doctrina cristiana, etc. Y todos los que hicieren profesión en esta compañía se acordarán, no solo al tiempo que la hacen, mas todos los días de su vida, que esta compañía y todos los que en ella profesan son soldados de Dios que militan debajo de la fiel obediencia de nuestro Santo Padre. Bien, San Ignacio era, pues, como ven, plenamente consciente de que un tipo de militancia semejante, digamos, atraería necesariamente el odio del mundo. En carta una dirigida suya le escribe: decís cuántas malicias, celadas y falsedades los han cercado por todas partes. Ninguna cosa me maravillo de ello, ni mucho más que fuera porque a la hora que vuestra persona se determina, quiere y con toda fuerza se esfuerza en gloria, honor y servicio de Dios, esta tal ya pone batalla contra el mundo y alza bandera contra el siglo y se dispone a lanzar las cosas altas, abrazando las cosas bajas, o sea, las cosas altas de soberbia, abrazando las cosas bajas, queriendo llevar por un hilo lo alto y por lo bajo, y lo bajo honra y deshonra, riqueza o pobreza, querido o aborrecido, acogido o desechado, en fin, gloria del mundo, todas injurias del siglo. O sea, hace una opción. Bueno, en el conjunto de la Galería de los Santos, Ignacio se destaca por el ardor de su celo apostólico, por su fuego en pro de la salvación de las almas. Tratemos de adentrarnos en su corazón de apóstol. Ignacio es, a la verdad, un hombre superior, de visión panorámica, un hombre magnánimo, alma grande, ciertamente. En las constituciones de su orden nos ha dejado un magnífico retrato de las virtudes que deben ordenar al superior general de la orden. Dice: lo primero es que sea muy unido con Dios nuestro Señor y familiar de Él, de modo que pueda llegar a ser como fuente de bien para todo el cuerpo. Asimismo, habrá de ser un hombre libre de pasiones, o mejor, señor de ella, de juicio sereno, exteriormente comedido, concertado en el hablar. Tendrá que saber mezclar rectitud y severidad, ser inflexible en lo que juzgue que agrada más a Dios, pero compasivo con sus hijos, de modo que aún los reprendidos reconozcan que procede rectamente en el Señor. Necesitará magnanimidad y fortaleza para acometer grandes obras y enfrentar contradicciones, sin enorgullecerse con los sucesos prósperos ni abatirse en los adversos. Deberá estar dotado de gran entendimiento y juicio, así en lo especulativo como en lo práctico, porque si bien la doctrina es necesaria a quien ha de tener a su cargo tanta gente docta, también lo es la prudencia y el discernimiento. Habrá de ser imaginativo para comenzar y decidido para llevar los proyectos a su término, sin dejarlos a medio hacer o imperfectos, etc., ¿no? Así que decía un secretario de él, que parece que al escribir esto, sin pensar en sí, se dibujó a sí mismo, ¿no?, al natural, y se nos dejó como un retrato perfectamente sacado. Bien, nuestro santo se caracterizó por haber poseído el grado eximio, la noble virtud de la magnanimidad, la virtud tan olvidada,
De ahí su predilección por el adverbio magis, dijimos. No un magis, por cierto, desmedido, sino enmarcado en la concreción de la Iglesia. Magis, más, siempre más, no contentarse con nada. Esa era su gracia. Ahí estaba escondido en lo profundo de su ideal de perfección. Decía él en una frase lindísima, no conocer límites en lo más grande. Y sin embargo estar circunscrito a lo más pequeño. Eso es divino. O sea, hacerlo pequeño, barrer un corredor, pero con el alma lo más grande posible. Juntar estas dos cosas no es fácil, ¿eh? No conocer límites en lo más grande. Y sin embargo estar circunscrito a lo más pequeño, eso es divino. Eso dijo un jesuita, digamos, desconocido, en una obra sobre San Ignacio, que un poeta alemán contemporáneo, Hölderlin, dijo que era una frase formidable y la puso como portada de un libro de filosofía de él. Bueno, así que el corazón magnánimo sería la primera característica de su espíritu. En segundo lugar, Ignacio, hombre magnánimo, enamorado del Verbo encarnado, supo armonizar lo humano con lo divino, un hombre armónico. Para comprender su carácter se debe partir de su célebre divisa todo a la mayor gloria de Dios. Este pensamiento sublime que abraza cuanto de más alto hay en el cielo y la tierra, da todas las empresas que resplandecen en su vida, por cuanto diversas sean y hasta contrarias puedan parecer, su intrínseca maravillosa unidad. Todo lo que hace, lo hace para la mayor gloria de Dios. Las cosas altas y las humildes, las grandes y las pequeñas, las propias y las ajenas, las temporales y las espirituales, todas dirigidas a ese fin. Raramente se encontró un hombre así tan compenetrado de una idea y raramente un ideal encarnado en un gran hombre produjo frutos tan sorprendentes. Hombre de síntesis, pues de una síntesis signada por la grandeza, capaz de unir lo que los mediocres creen deber separar. Tal entonces la figura de Ignacio. Bien, en tercer lugar, después de haber hablado corazón magnánimo, corazón armónico, debemos decir corazón católico, es decir, universal. Desde su pequeña celda de Roma, cuando se instale allí, su alma vibraba y se dilataba según las dimensiones del mundo entero. Con la consigna que dio a sus compañeros, preparados a todo, abrió a la compañía ya desde su nacimiento los caminos del universo. Asombra seguir el peligro del grupo que rodeó al santo. El padre Fabro, que el Papa acaba de canonizar, que era Beato Fabro, recurrió a Worms, Pira, Maguncia, Amberes, Lisboa, Colonia, Valladolid, Roma, donde murió agotado cuando se disponía a ir al Concilio de Trento. El padre Laínez fue a Venecia, Padua, Brescia, Trento, Alemania, Polonia. El padre Bobadilla, Innsbruck, Viena, Praga. ¿Y qué decir de Javier? San Ignacio le había conocido en París como estudiante laico en la Sorbona. Al navarro no le atraía en absoluto el estilo de vida que le proponía Íñigo e incluso se burlaba de quienes lo seguían. Él soñaba con un brillante porvenir, mundano, tenía el mundo por delante. ¿De qué le sirve al hombre, le dijo Ignacio, ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Hizo los ejercicios y se convirtió en un apóstol de Cristo. ¿Quién contará las leguas que cubrió este divino impaciente por la India, por el Japón, muriendo de cara a la costa china? Al fin ganaría el mundo, pero de un modo superior y salvando su alma. Desde Roma Ignacio seguía los pasos de cada uno de los suyos, gozando tremendamente, inmensamente cuando se volvía a encontrar con ellos y oír sus anécdotas en aquella primavera generosa y aventurera de la primera compañía. La catolicidad de su espíritu se revela de manera particular en las normas y criterios que dejó a los suyos para la selección de ministerios. Allí se dice que los superiores, buscando constantemente la mayor gloria divina, envían a sus súbditos donde se haga siempre lo que es a mayor servicio y bien universal. Siempre busca lo grande, el magis, no por soberbia, sino por imitar la grandeza de Dios, podríamos decir. Los miembros de la compañía deberán acudir donde haya más necesidad por falta de otros operarios o donde se espere más fruto espiritual. Y en expresión magistral, porque el bien, cuanto más universal, es más divino. Quo universalius eo divinius est. Aquellas personas y lugares, dice, que siendo aprovechados son causa de
que se extienda el bien a muchos que siguen su autoridad o se gobierna por ellos, deben ser preferidos. Así, la ayuda espiritual que se hace a personas grandes y públicas, como príncipes, etcétera, o administradores de justicia o prelados, y la que se hace a personas señaladas sin letras y autoridad, debe tenerse por más importancia, por la misma razón del bien ser más universal. O sea, si yo puedo ser confesor de un rey, quizá eso sea más importante que ser rector de una universidad, porque si yo logro que el rey, a través de la confesión, progrese espiritualmente, hago un bien más universal que enseñando en una universidad o siendo decano o rector. O sea, el bien, mientras más universal, más divino. Esa es la elección. No es por soberbia, no es por acercarse a los poderes, sino por esto otro, ¿no? Por lo cual también la ayuda sigue diciendo que si hiciese a gentes grandes como a las Indias o a pueblos principales o universidades donde se deben concurrir más personas que ayudadas, podrán ser operarios para ayudar a otros, deben preferirse. Esa supervisión de por los príncipes es clara, no es por soberbia, ¿no?, por poder mundano, sino por la irradiación apostólica que de allí se puede seguir. Una vez el rey de Portugal le pidió a un padre que lo confesara y el padre se resistía a ello, pareciéndole una honra inadecuada. ¿Qué le dice San Ignacio? Pues si se mira el bien universal y mayor servicio divino, de esto se seguirá mayor en cuanto yo puedo sentir en el Señor, porque del bien de la cabeza participan todos los miembros del cuerpo y del bien del príncipe todos los súbditos, de manera que la ayuda espiritual que a ellos se hace se debe más estimar que si a otros hiciera. Esta parece ser la regla suprema. El bien, cuanto más universal, cuanto más católico, es más divino. Para mejor acertar en la elección de las cosas, para las cuales el superior envía los suyos, escribe el santo, téngase la misma regla ante los ojos, de mirar el divino honor y bien universal mayor, porque esta consideración puede muy justamente mover para enviar antes un lugar que a otro. ¿Dónde se da más gloria a Dios? Se ofrecerán ministerios que impliquen bienes espirituales y otros bienes corporales, de misericordia, ministerios que miren a la mayor perfección del prójimo o a la menor, pero siempre deben preferirse los primeros a los segundos, si no pudiesen juntamente hacerse los unos y los otros. Parece muy importante esta regla de San Ignacio, ¿no?, esta concepción universalista. Conexamente con la selección de ministerios, San Ignacio no descuidó la selección de las personas a quienes habían de encomendarse tales ministerios, a lo más grande, los más grandes, los más capaces. Es natural, era obvia, pero digo eso, hay que realizarlo. También la modalidad con que lanzó a sus hijos al apostolado, entendido no como una especie de activismo, sino cual irradiación de la vida interior, del espíritu de los ejercicios, especialmente la meditación del reino y de las dos banderas. El corazón universal y apostólico de San Ignacio se revela también en su admirable epistolario, lindísimas cartas, entre sus destinatarios, personajes, nada menos el emperador Carlos V le escribe, Fernando, Felipe II, Juan III de Portugal, el virrey de Sicilia y muchos nobles, varones eminentes en santidad como San Francisco de Borja, Francisco Javier, Pedro Canillo, San Juan de Ávila, cardenales, obispos. Esa visión panorámica que da este epistolario no conoce fronteras de naciones o estamentos sociales. Lo mismo escribía Etiopía que a la India o a Alemania, lo mismo rey que un humilde religioso o una buena señora. O sea, lo mismo trata grandes problemas como la reforma del clero en una nación herida por la herejía protestante, por ejemplo, o la reorganización de una universidad, o un consejo a un alma turbada. Cartas entonces que urge la conciencia incluso de los príncipes cristianos, sobre todo del emperador, nada menos, proponiendo grandes programas de acción política y apostólica en pro de la cristiandad, por aquel entonces particularmente amenazada. El periodo histórico que le tocó vivir a San Ignacio estuvo preñado de acontecimientos trascendentes, algunos tormentosos. Había fuerzas gigantescas, parecía que estaba transformándose la sociedad. Hemos visto ya largamente el protestantismo, al menos por tal cual lo vivió Lutero, que atentaba contra la unidad de la Iglesia en la desgarradura más grave que conoció en toda su historia.
el humanismo comenzaba a bosquejar un tipo de hombre, el hombre moderno, en el campo más propiamente político, la amenaza de musulmanes contra Europa como factor negativo y el descubrimiento y conquista de América, hecho gozoso, que ampliaba insospechadamente las dimensiones del planeta y el marco de la evangelización. Pues Ignacio supo encarar con inteligencia estos grandes problemas de su tiempo. Por eso lo tratamos hablando de este problema grande de los protestantes, no solo escogitando los medios para propagar el Evangelio a través de la orden que fundó, sino también enfrentando con lucidez y coraje a los enemigos de Dios y de la cristiandad, como lo revela, sobre todo, por ejemplo, su actitud en relación con el mundo musulmán, el protestantismo y el humanismo. Digamos una breve palabra de estas tres cosas, la iniciativa que hacer contra la invasión musulmana. En su epistolario se conservan varias cartas referidas al tema de la amenaza musulmana. Dos de ellas, las más importantes, tienen que ver nada menos que con el emperador Carlos V. Propiamente las cartas las redactó su secretario, pero según las indicaciones que le dio Ignacio, y están dirigidas a un sacerdote para que éste las haga, a un padre llamado Nadal, para que les haga llegar al emperador un atrevido plan de combate. Aquí reaparece el soldado, ¿no? Para alejar el peligro turco en el Mediterráneo mediante la formación de una escuadra. ¿Qué tiene que ver esto con San Ignacio? No me usted. Ambas cartas están fechadas el 6 de agosto de 1552, 4 años antes de la muerte de Ignacio. El antiguo oficial de Carlos V ahora se adelantó en 20 años a la batalla de Lepanto, trazándole ahora al emperador una cruzada donde se revela su inesperado también talento estratégico, político y hasta económico que nos asombra. Miren lo que le dicen en una primera carta. Es el caso que viendo un año y otro venir estas armadas del turco, no habla de ningún turco concreto, pido perdón si hay algún llamado turco entre nosotros, ¿no? Habla de los turcos de aquella época que invadían toda Europa. Dice entonces, el caso que viendo un año y otro venía estas armadas del turco en tierras de cristianos y hacer tanto daño, llevando tantas ánimas que van a perdición para renegar de la fe de Cristo, que por salvarse murió, además de aprender y hacerse prácticos en estos mares y quemar unos lugares y otros, y viendo también el mal que los corsarios suelen hacer ordinariamente en las regiones marítimas, en las ánimas, cuerpos y haciendas de los cristianos, ha venido a sentir en el Señor nuestro muy firmemente que el emperador debería hacer una muy grande flota y señorear el mar y evitar con ella todos estos inconvenientes. Y no solamente se siente movido a esto del celo de las ánimas y caridad, pero aún de la lumbre de la razón, que muestra ser esto una cosa muy necesaria y que puede hacer gastando menos el emperador de lo que ahora gasta. Para eso dice, cómo financiarlo económicamente. En fin, no quiero seguir leyendo, pero toda la carta, con motivos sobrenaturales, ¿no?, le presenta al emperador y su hijo, el príncipe don Felipe II, este plan que abarca 9 capítulos, en otra carta posterior. Así entonces, bueno, dice, las razones que para sentir que debe hacerse la armada son estas. Primero, que la gloria y honor divino mucho parece, llevándose los cristianos de tantas partes entre infieles, entre esclavos, etcétera. La segunda, que con grande cargo de conciencia de quien debe proveer y no provee, se pierde tanto número de personas, niños y de todas las edades, etcétera. Bueno, otra prueba del interés de Ignacio por la cruzada contra los moros la encontramos en una curiosa carta dirigida al ejército en África, escrita desde Roma, donde el santo, al tiempo que anima a los soldados cristianos que en Túnez estaban haciendo la guerra contra los moros, les hace saber que a pedido del virrey de Sicilia, donde el padre Laínez era capellán, el Papa ha extendido también a ellos las bendiciones del jubileo, una carta lindísima que no tengo tiempo de leer, lindísima, donde los alienta en el combate, etcétera. Así entonces vemos cómo enfrentó estos temas. Decíamos que también el Papa va a enfrentar al mundo protestante, naturalmente, el mundo del que hemos hablado largamente. San Ignacio es la antítesis del protestantismo, la antípoda personal de Lutero, podríamos decir. El padre Leturia, un historiador, ha tendido un ingenioso paralelo entre ambos, señalando hasta un cierto sincronismo entre la transformación de Ignacio y la rebelión de Lutero.
No vamos a detallar nada, pero es un hecho, ¿no? Una cosa, lo explica muy bien, por años. También Papini se ha referido a este curioso paralelismo. Dice, también Lutero, dice Papini, se encerraba en aquellos meses, cuando, como dice, San Ignacio convalecía de su enfermedad en su casa, también Lutero se encerraba en aquellos meses, aunque sin heridas de cuerpo, en un castillo, del castillo de Wartburg, pero para aceptar mejor, fuera de todo peligro, sus golpes contra Roma. Podrán parecer coincidencias y contrastes exteriores, pero también las cronologías encierran más misterio de lo que parece, ¿no? Lo que pueden sospechar los confeccionadores de cuadros sinópticos, que los dos espíritus atormentados de Ignacio convirtiéndose en Loyola y de Lutero encerrado en Wartburg son los verdaderos antagonistas de la primera parte de aquel siglo, ante los que Carlos V y Francisco I parecen niños enfadados que se pegan por un juguete roto. Nos muestran con evidencia razones más profundas que las fechas, y eso no solo por el dique robusto aún en nuestros días que la compañía de Ignacio construyó en el norte contra los luteranos, sino por el contraste absoluto que presentan el espíritu del fraile apóstata y el del caballero transfigurado. Interesante, ¿no? Esta comparación entre los dos, porque donde llegó San Ignacio con los jesuitas en Olimania, hasta ahí llegó la herejía protestante. De ahí para abajo no lograron entrar porque estaban los grandes, Canicio, varios sacerdotes extraordinarios de la orden que enfrentaron el horror. Ignacio va a enfrentar el protestantismo con la oración y con el combate doctrinal. Con la oración ante todo pidiendo a los miembros de la compañía la plegaria incesante, aún por la conversión de ellos y sobre todo por los países Alemania e Inglaterra, dice, para que el Señor se compadezca. Y tras la plegaria la acción. ¿Y qué acción? Pues, muy inteligente, lo que había que hacer realmente. Concibió la lucha contra el protestantismo como un combate sobre todo doctrinal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear colegios y universidades por todos lados que busquen la buena doctrina. En menos de 10 años, viviendo aún del fundador, la orden tendría a su cargo buena parte de toda la enseñanza de Europa. Pero los dos colegios predilectos soñados por Loyola en orden a aquel combate fueron el colegio romano y el colegio germánico, ambos en Roma, instituidos a modo de seminarios para la formación del clero. Cuanto al primero, el colegio romano, lo pensó como un baluarte de la fe al servicio directo del Papa. Es la actual Universidad Gregoriana. Él tuvo la idea de crear una universidad que diera buena doctrina para que allí fueran de todo el mundo para formarse bien y luego volver a su tierra. Y el colegio germánico, sobre todo dentro del colegio romano, para el público alemán, para los seminaristas alemanes, los chicos alemanes a estudiar en Roma, formarse bien, saber reajustar el protestantismo y volver luego. Esos son apóstoles inteligentes, no solamente santos, sino también inteligentes, de saber salir al paso a los problemas. Colegio germánico, entonces. Y miren, además de eso escribió cartas a San Pedro Canicio, que fue el gran apóstol de Alemania. A San Pedro Canicio le escribe así, porque en Austria, donde él estaba, el catolicismo estaba cada día más exangüe, mientras que los protestantes habían ganado grandes, pero habían penetrado la Universidad de Viena, las ciudades, los príncipes, había que conjurar eso. Entonces escribe una carta a Canicio, provincial de la Orden de Alemania, mírenla. Los autores protestantes lo consideran como el manual del perseguidor al uso de los jesuitas, lo llaman esta carta. En ella se refleja la visión ignaciana de las responsabilidades que competen a los gobernantes, por lo que insta al próximo emperador a tomar una posición resuelta en favor del catolicismo y en contra de la herejía. La historia había demostrado hasta qué punto era decisiva la actitud de reyes y príncipes en el destino espiritual de sus dominios. De este modo se resume la carta que manda. Así pues, a la manera que en los males del cuerpo, primero hay que apartar las causas que engendran la enfermedad y enseguida aplicar los remedios que ayudan para recobrar las fuerzas, así en esta pestilencia de las almas, que por las varias herejías entregan las provincias del rey, primero se ha de ver cómo se arrancan las causas de ella y después cómo se podrá restablecer el vigor de la doctrina sana y católica. Por la brevedad, dice, voy a exponer algunos parrafitos. Dice, la primera, si la majestad del rey se profesase no solamente católico, como siempre lo ha hecho, sino contrario abiertamente y enemigo de las herejías, y declarase a todos los errores heréticos guerra manifiesta y no encubierta,
este parece que sería entre los remedios humanos el mayor y más eficaz. De lo cual se seguiría el segundo, de grandísima importancia, de no sufrir del Real Consejo ningún hereje, lejos de parecer que tienen en gran estima este linaje de hombres cuyos consejos es fuerza creer que tiendan a fomentar y alimentar la herética pravedad de la que están imbuidos. Declararse pues que los reyes claramente contra la herejía, apartar a los herejes del Consejo Real, pero eso no es todo, habrá que controlar el personal docente de las universidades que tanto han influido, de los libros que lee la juventud, dice todos los profesores públicos de la Universidad de Viena y de las otras, o que en ellas tienen cargo de gobierno, si en las cosas tocantes a la religión católica tienen mala fama, deben a nuestro entender ser desposeídos de su cargo. Lo mismo de los rectores, dictores y lectores de los colegios privados, para evitar que aficionen a los jóvenes, aquellos precisamente que debieran imbuirlos en la piedad. Por tanto, de ninguna manera parece que deban sufrirse allí aquellos de quienes hay sospecha de que perviertan a la juventud, mucho menos los que abiertamente son herejes, y hasta en los escolares, en quienes se vea que no podrán fácilmente haber enmienda, parece que siendo tales deberían ser despedidos del todo. Convendría que todos cuantos libros heréticos se hallase, hecha diligente pesquisa, en poder de libreros y particulares, fueran quemados o llevados fuera de todas las provincias del reino. Él incluye en esta última recomendación los libros que, aunque no contengan expresas herejías, hayan sido escritas por herejes, para evitar que los lectores se aficionen a los autores. Los libreros no habrán de imprimir los libros sobre dichos, ni los distribuidores introducidos en el reino. Bueno, y los pastores de alma mucho más. No hay que tolerar curas o confesores que estén tildados de herejía, y a los convencidos de ella habría de despojar enseguida de todas las rentas eclesiásticas, que más vale, miren qué linda frase, más vale estar la grey sin pastor que tener por pastor a un lobo. Los pastores católicos dicen ciertamente la fe, pero con su mucha ignorancia y mal ejemplo de públicos pecados pervierten al pueblo, parecen deberían ser rigurosamente castigados y privados de sus rentas por su obispo, etc. Quien no se guardase de llamar a los herejes evangélicos, o sea, declararlos tales, convendría pagarse alguna multa, porque no se goce el demonio de que los enemigos del Evangelio y cruz de Cristo tomen un nombre contrario a sus órdenes. O sea, que quieren llamarse evangélicos. Hay que prohibirles eso, porque es manchar el Evangelio. Bueno, son las medidas negativas. Y ahora la positiva, no tengo tiempo de leerlo, obviamente, ¿no? Pero lindísima, que hay que hacer positivamente, que el rey tenga sus consejos solo católicos, y que tenga mucho cuidado, y le dé dignidad a los seglares y todo, y rentas para que puedan trabajar proveerse a los dominios del rey de buenos obispos, traídos de donde quiera, que le indiquen a sus ovejas con palabra y ejemplo, cuidar de llevar el mayor número posible de predicadores, religiosos y diocesales, clérigos seculares, confesores. Aprovechará también que toda la juventud proponga a la juventud maestros 1 o 2 catecismos o doctrinas cristianas, ¿no? Un trabajo pleno. Eso es lo que habría que hacer en una época como la nuestra, por ejemplo. Y culminando sus planes de restauración católica, propone finalmente, además del Colegio Germánico de Roma, la creación de 3 buenos seminarios en las mismas zonas conflictuadas, donde se formen un clero selecto que tanto necesitan los países del norte de Europa, Alemania, todos aficionados por la herejía. Es un modelo de prudencia. A grandes males, grandes remedios. Este documento de Ignacio, pergeñado en una época no demasiado distinta de la nuestra, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Alemania si se hubiese plenamente ejecutado? Pero de hecho ya les dije que la herejía llegó hasta donde llegaron las instrucciones de San Ignacio, el cumplimiento de esas instrucciones. También le promovió, como acabamos de decir, redacción de catecismo. Así se dieron 3 jesuitas hicieron un catecismo: Canicio, Belarmino y Ripalda. Canicio es una especie de suma de doctrina cristiana, una maravilla ese catecismo, con 3 partes, el Credo, el Padre Nuestro y el Decálogo, una obra maestra, adoptada primero en Alemania y luego en toda Europa. Bueno, y finalmente, también no tengo tiempo, pero San Ignacio rechazó el humanismo erasmiano. Erasmo era un hombre muy inteligente, pero simpatizante de Lutero, no puedo explicar, es muy largo de él, es una especie de línea media, y él olfateó, si son teólogos, San Ignacio olfateó lo que se escondía. Dice Calderón Bullea, escribiendo sobre Erasmo, dice,
desde que la tolerancia ocupó el sitio de las 4 virtudes cardinales, Erasmo se convirtió en una suerte de santón laico para uso exclusivo de los grandes equilibrantes, equilibristas, ¿no? Erasmo amaba la paz, pero no logró pacificar nada. Todo lo contrario, se les ingenió para que los bandos en pugna se volvieran contra él y no lo hallara maravillosamente ecuánime, sino repugnantemente neutro. Esta es, como se ve, entonces estamos aquí en las antípodas de San Ignacio, que era tan categórico, y un gran mentiza, este humanismo renacentista, que era una especie de línea media, que no salvaba nada. Bueno, tendríamos un último aspecto, pero ya casi el tiempo va llegando a su fin, una palabra nomás sobre San Ignacio místico, y más